Más de 10,000 personas se bautizan en el este de Nigeria. ADRA Canadá ayuda a proteger a niñas en Tailandia. Estudiantes ayudan a mujer en una emergencia médica en pleno vuelo. Más de 5,000 jóvenes hacen historia a través del proyecto Misión Caleb. Líderes adventistas de América del Norte participan de la Convención de Ministerios Adventistas del 2023. A seguir estas y otras noticias inspiradoras aquí en ANN. Los estudiantes internacionales de rescate y socorro Alan Stafford y Christian Thomas del Union College en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, entraron en acción durante su vuelo al estado de Washington. Los asistentes de vuelo solicitaron la ayuda de cualquier técnico de emergencias médicas o médicos en el vuelo para una mujer que colapsó en el pasillo. Stafford y Thomas, junto con un médico de la sala de emergencias que también estaba en el vuelo, corrieron a su lado para ayudar. Los estudiantes pusieron en práctica la capacitación médica de emergencia que recibieron como parte de sus estudios en el Union College. Thomas dijo: "Creo que hemos sido colocados en posiciones donde podemos ayudar mejor a servir a los demás y glorificar a Dios. Hacer discípulos de todas las naciones y cumplir la misión de Cristo". Este fue el propósito de un campamento invierno del área de las publicaciones realizada en Uman, Ucrania, dirigido por Oleksiy y Irina Tarasov. Entre las experiencias relatadas por los jóvenes que asistieron está la de una mujer que era adventista. Ella compró 2 libros en el evento y probablemente comenzará a asistir a los cultos de la iglesia nuevamente. En el campamento, los participantes pasaron tiempo haciendo amigos, socializando, jugando y agradeciendo a Dios por su protección, apoyo e inspiración. Al darse cuenta de la gran necesidad de una ambulancia en la región mexicana de Montemorelos, Gustavo Rivera decidió comprar su propia ambulancia para atender a la comunidad. El deseo de ayudar a los demás llevó a Rivera a obtener la certificación como paramédico de la Cruz Roja y estudiar medicina en la Universidad Adventista de Montemorelos. Actualmente está en su 3er año. En 2022, la compañía de Rivera brindó más de 190 servicios de ambulancia. La ambulancia también se ha utilizado para clases simuladas en el Departamento de Ciencias de la Salud de la universidad. El deseo de servir a los demás llevó a los jóvenes adventistas del estado brasileño de Espíritu Santo a superar las expectativas del proyecto Misión Caleb del 2023. Se esperaban 4,000 jóvenes, pero al final se presentaron 5,100, levantando un nuevo récord en la región. Los jóvenes donaron sangre, limpiaron y revitalizaron espacios públicos, distribuyeron agua y canastas básicas de alimentos y evaluaron las necesidades adicionales de la comunidad. Durante sus proyectos, ellos invitaron a las personas que sirvieron a estudiar la Biblia y a participar de otros eventos espirituales. Misión Caleb es un programa de la Iglesia Adventista donde los jóvenes dedican sus vacaciones escolares para realizar proyectos humanitarios. Ubicada a 3 kilómetros del club de fútbol Tottenham Hotspur, uno de los estadios más ricos de Londres, se encuentra una iglesia adventista del séptimo día. Describiéndose a sí misma como la Iglesia Faro de Tottenham, la congregación ha desarrollado una estrategia de trabajo misionero para satisfacer las necesidades de su comunidad a largo plazo. Me llamo Sofía Charles y soy la directora de servicios comunitarios aquí en Tottenham Lighthouse Church. Y tenemos el centro de alimentos desde el año 2020.
El COVID sucedió y sentimos que había una necesidad en la comunidad a la que queríamos llegar, ya que nuestra misión era que Cristo llegara a los necesitados y queríamos formar parte de ello, por lo que decidimos avanzar en 2020 y Dios nos ha bendecido desde entonces. Empezamos con 3 días a la semana y en 2021 tuvimos que reducirlo a 2 días, martes y sábados en la tarde. Dios es asombroso. No puedo contar las muchas bendiciones que hemos recibido hasta la fecha. Creo que cada martes atendemos a más de 100 personas. Y en las tardes de sábado son más de 150. En cada ocasión, Dios nos ha bendecido y lo alabamos por eso. En este momento contamos con más de 15 voluntarios y como puedes ver, todos son de diferentes etnias y culturas y están dispuestos a formar parte de lo que estamos haciendo aquí. Entre agosto y septiembre, la economía ha estado difícil para todos, especialmente en lo que respecta a los servicios públicos. Nos conmovió. Como iglesia quiso hacer algo más por la comunidad y así llegaron las donaciones. Los miembros estuvieron dispuestos a contribuir monetariamente a esta causa. Y así que creo que fue en agosto que repartimos sobres de regalo a quienes vinieron al centro para ayudarlos a pagar sus facturas. Entonces decidimos que volveríamos a hacerlo a finales de año y Dios nos ha bendecido. El espíritu de dadivosidad de los hermanos es encomiable y es evidente aquí hoy. Además de la comida, también les damos dinero y ellos lo agradecen mucho. Venimos a la iglesia, nos dieron comida porque no podemos costearla. El costo de la vida ha aumentado. No podemos costear alimentos, no podemos costear alimentar a nuestra familia. Y por eso vinimos, por comida. Estoy feliz por este banco de alimentos, porque si mira a la señora de allá, que está en silla de rueda, ¿cómo lo hacemos? No podemos, estamos sufriendo. Y hoy, voy a serte sincera, nos dieron un regalito para ayudarnos. Y estoy muy agradecida por esa ayuda hoy. La semana pasada fui bendecida y si te fijas, mi carrito está lleno de comida. Así que estoy feliz, amigo. Estoy muy feliz. Yes. So I'm happy, mate. I'm very happy. I think each year Creo que cada año nos hacen la misma pregunta, no solo de los que acuden aquí, sino también de la comunidad. Nos preguntan, ¿cómo seguimos con esto? Y estamos aquí todas las semanas. Las 52 semanas del año estamos aquí repartiendo comida a la comunidad. Y Dios nos ha bendecido enormemente y quiero agradecer por eso. Los martes estamos aquí de 12:30 a 2:30 de la tarde. Los sábados por la tarde estamos aquí desde las 3:30 hasta las 5. Estamos dando todo lo que nos llega y la comunidad no deja de agradecerlo. Hace años nos preguntábamos, ¿extrañarían a la iglesia de Tottenham si desapareciera? Y estamos seguros de que solo nos veían como personas en un edificio el sábado. Pero hoy puedo decirte con seguridad que nuestra comunidad nos extrañaría por lo que hacemos por ellos. Lo creas o no, hay muchos que vienen aquí un martes, un sábado, no solo por la comida, sino por el compañerismo que reciben. Si hubieses estado aquí temprano, los habrías visto
visto entrar, porque llegan aquí. Empezamos a servir a las 3:30, pero están aquí desde las 8. Así que entran y participan del servicio. Dios ha sido bueno con nosotros. God is good. God has been good to us. Hi, I'm Cornelia. Hola, soy Cornelia. Quiero agradecerles a todos por lo que están haciendo, porque me están apoyando a mí y a muchas familias de esta comunidad en medio de este tiempo difícil. Y deseo que Dios los bendiga por todas las cosas que están haciendo por nosotros. Dios los ayude para seguir creciendo, porque son una bendición muy grande para los demás. Deseo mucho crecimiento espiritual para todos y muchos logros en 2023. Dios los bendiga y muchas gracias. Thank you. Nos vamos a una pausa, pero al regresar iremos al continente africano, donde miles de personas se unieron al pueblo de Dios a través del bautismo. He aquí Dios es salud mía. Aseguráreme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. El verano es una estación de luz, de días claros, de olas, de sol que calienta la piel y el corazón. El cielo azul refuerza la inmensidad del Creador y nos invita a confiar en quien dividió las estaciones. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Después de 2 semanas de evangelismo público bajo el lema Casi en Casa, 650 lugares produjeron resultados sin precedentes en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el este de Nigeria. El Festival de Bautismo de Pentecostés 2023 se llevó a cabo conjuntamente con la Conferencia Anual de Oración de un día en Aba, Nigeria. Tradicionalmente, la conferencia de oración reúne un máximo de 20,000 personas al comienzo de cada nuevo año. Sin embargo, este año más de 80,000 personas se reunieron para el evento. Según los líderes de la Iglesia en África Oriental, cuando confiamos un proyecto a Dios, Él realmente hace maravillas. Los líderes de la iglesia en el este de Nigeria esperan celebrar el centenario de la iglesia en la región con 100,000 bautismos para fin de año. El pastor Bassey Udo, presidente de la iglesia en el este de Nigeria, expresó alegría por lo que está sucediendo en el país al unirse a sus compañeros líderes de la iglesia en la creencia de que con Dios nada es imposible. Hoy ha sido un gran día porque comenzamos con la celebración del centenario de la Conferencia Nigeriana Oriental con más de 80,000 miembros reunidos en las oficinas de la Unión. Las personas siguen siendo añadidas, seguimos ganando almas. Creemos que cerca de 10,000 personas fueron bautizadas hoy y aún faltan algunos que serán bautizados. Por eso damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho. También estamos agradecidos con nuestro presidente y los departamentales, porque la unión hace la fuerza. Y la unidad ha caracterizado esta misión de manera poderosa desde el principio y esperamos seguir haciendo un gran trabajo con el esfuerzo de todos unidos.
Estamos felices, estamos muy felices. Y lo único que nos queda por decir es que Dios es maravilloso y es fiel. Muchas gracias. La semana pasada presentamos el inicio de una serie sobre los orígenes de ASI y su trabajo para transformar vidas. Hoy aprenderemos más sobre la historia de los pioneros laicos que fueron guiados por Dios para predicar su mensaje a todo el mundo. ASI se dedica a crear redes, equipar y capacitar a personas como tú, pioneros del Evangelio en todos los ámbitos de la vida, visionarios e innovadores que buscan combinar sus habilidades y talentos con el llamado que Dios les ha hecho, un llamado a profetizar de nuevo a muchas naciones, un llamado a llevar el mensaje de los tres ángeles a esta generación. Acompáñanos en este repaso al nacimiento de ASI, su visión, misión y propósito, y las formas en que tú también puedes formar parte de este movimiento. En un caluroso día de verano de junio de 1904, el barco a vapor de Morning Star se alejó del muelle aquí en Nashville, Tennessee, y se dirigió hacia el río Cumberland. A bordo viajaba un pequeño grupo de exploradores en busca de tierra firme. Entre ellos estaban Elena G. de White y sus dos hijos, Edson y Willie White. Dirigiendo el barco estaba Will Palmer y junto a él estaba Ed Sutherland, educador, innovador y pionero misionero. El grupo estaba en una expedición para encontrar terrenos adecuados para construir escuelas de formación de misioneros. Estas escuelas de formación se diseñaron para desplegar trabajadores en el sur de Estados Unidos. A bordo, Sutherland y su compañero McCann acababan de dejar sus trabajos en el Emmanuel Missionary College en Berrien Springs, Michigan, para embarcarse en esta nueva aventura. Cuando estaban a unas pocas millas de Nashville, el Morning Star se averió cerca de este lugar. Providencialmente se habían averiado en la granja de Ferguson Nelson, un terreno grande pero poco prometedor, cerca de Madison. Elena G. de White convenció a Sutherland y Palmer de ir a ver la tierra. Sutherland se mostró poco convencido. Él había visto la tierra antes y no le impresionaba el terreno rocoso y estéril. Elena G. de White, sin embargo, insistió en que la acompañase y él lo hizo a regañadientes. Cuando llegaron a la tierra, Elena G. de White le dijo a Sutherland que había visto esa tierra en visión y que allí debía construirse la escuela de misioneros. A Sutherland se le encogió el corazón. Protestó diciendo que era demasiado grande y demasiado caro, pero White se mantuvo firme en que esta era la tierra. Cuando Percy McCann se unió a ellos, tampoco apoyó la propuesta de comprar la propiedad de Ferguson Nelson. El terreno se había utilizado como cuartel general de un comerciante de esclavos antes de ser abandonado y quedar en mal estado. Era la parcela más miserable en la que se habían fijado y, sin embargo, inexplicablemente, Dios a través de su mensajera les instaba a comprarlo. McCann y Sutherland se encontraron en una disyuntiva en su intento por establecer un puesto misionero innovador. Una encrucijada que requería más de perspicacia empresarial o visión emprendedora, cualidades que ambos poseían. En cambio, la decisión a la que se enfrentan les obligaba a ello, dar un salto de fe basado en el consejo divino. ¿Cómo responderían y qué tipo de impacto tendría su respuesta en la configuración del futuro de los esfuerzos misioneros de la Iglesia Adventista en general? Sutherland y McCann lucharon con la decisión que tenían ante sí. Adquirir la propiedad implicaría adentrarse en lo desconocido en contra de su voluntad y arriesgando el éxito de toda la aventura por la palabra de Elena G. de White. Esta fue una dura prueba, no porque no confiaran en el llamado divino de White, sino porque ahora se enfrentan a la tarea de poner a prueba esa creencia. Es momento de una breve pausa, pero al volver veremos cómo la Iglesia Adventista, a través de su agencia humanitaria ADRA,
protege a las niñas en Tailandia. He aquí Dios es salud mía. Aseguráreme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Aún en medio del dolor, el caos, la guerra y los problemas, Dios se hace presente. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti, hasta la noche brilla como la luz del sol. Cuando el mañana te deje inseguro, Él te da la garantía de que hay tiempo para todo. Si las tragedias de la vida angustian tu corazón, Cristo te invita a lanzar sobre Él tu ansiedad y promete cuidar de ti. No hay herida que Él no pueda curar. No hay vacío que Él no pueda llenar. No hay distancia que te haga estar solo. Sé fuerte y valeroso. Él estará a tu lado, donde quiera que tú vayas. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Para algunas aldeas en la región norte de Tailandia, las comodidades modernas son inaccesibles. Las personas en estas aldeas a menudo luchan por mantener una calidad de vida decente. Tan Thong es una de esas aldeas. La ubicación remota de este pueblo a menudo se traduce en duras condiciones propicias para la explotación. Una niña de este pueblo fue rescatada exactamente de este tipo de situación por el proyecto Keep Girls Safe de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA. Habiendo sido abandonada por sus padres y sin otros parientes que la cuidaran, la niña se vio obligada a vivir sola. Estas circunstancias la expusieron rápidamente a riesgos de trata y explotación. Hoy ADRA la está ayudando. Proteger a las mujeres y las niñas es uno de los énfasis clave del Año de la Justicia de ADRA Canadá en 2023. La Convención de Ministerios Adventista 2023 de la División Norteamericana se llevó a cabo del 8 al 11 de enero en Greensboro, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Con el tema reabastecerse, las reuniones estuvieron orientadas a suplir la necesidad de los líderes de la iglesia de obtener descanso y renovación. En la apertura, G. Alexander Bryan, presidente de la Iglesia Adventista en América del Norte, declaró: "Esta noche quiero pasar unos minutos hablando sobre el oasis de Dios para su pueblo. No es un lugar, es una persona y su nombre es Jesús". Los principales oradores de la convención abordaron temas que incluyeron el desánimo y el agotamiento que afecta a los líderes ministeriales y cómo los líderes deben tomarse el tiempo para reponerse física, espiritual y emocionalmente. Los oradores también alentaron a los líderes ministeriales a continuar el trabajo que Dios los ha llamado a hacer. Una bicicleta, un libro y miles de vidas tocadas alrededor del mundo. Esta historia comenzó hace más de 100 años en Eugowra, Australia. Imagine estar en este lugar hace 100 años, cuando entra en escena un colportor adventista montado en una bicicleta. No tiene idea de que algún día su visita a este pequeño pueblo impactaría miles de vidas y alcanzaría a todo el mundo.
Estoy cerca de Ugora, un poblado agrícola a 322 kilómetros del oeste de Sydney, Australia. En la década de 1890, un colportor llamado Philip Rickey pedaleó por aquí en su bicicleta. Se encontró con Thomas Ken, un granjero que terminó comprando una copia de El Gran Conflicto. El señor Ken se convenció acerca del sábado y comenzó a prestar este libro a sus vecinos. No conocía ningún guardador del sábado, pero escribió a los publicadores del libro y ellos le contaron de un grupo que se reunía en Sydney. Los visitó y fue bautizado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Ashfield en 1898. Cuando Thomas regresó de Ugora, reunió a otras familias y estableció una iglesia en su casa. Posteriormente, construyó esta iglesia de adobe que ya no está en uso. Poco sabía Philip Rickey el impacto que tendría la venta de este solo libro. El legado de este pequeño grupo de granjeros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Australia y en el mundo. Más de 100 de sus descendientes han sido obreros denominacionales, pastores, educadores, administradores y misioneros en el Pacífico Sur y en todo el mundo. Se han plantado iglesias y miles se han unido a la iglesia por medio de su ministerio. Agradezco a Dios que hace más de 100 años, Philip Rickey subió su bicicleta y pedaleó hasta el medio de la nada y compartió el amor de Jesús con el granjero Thomas Ken. Saben, ese granjero era el abuelo de mi abuelo. Un pequeño grupo de nosotros vamos en bicicleta desde Washington, D.C. hasta San Luis. Como tributo a Philip Rickey y su amoroso ministerio, vamos a compartir literatura adventista por todo el camino. Pasé meses y años trabajando arduamente con el Gran Conflicto y yo sabía que estaba sembrando una semilla que algún día daría frutos. Nuestro gozo actual no se compara con el gozo que sentiremos cuando nos encontremos en el reino de Dios con aquellos por quienes trabajamos. Estas fueron las noticias de ANN. Espero que hayas disfrutado esta experiencia de las buenas noticias en todo el mundo. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Canal Mundial. Haz clic en el botón suscribirse y mantente actualizado con las últimas noticias de la iglesia. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20. El texto dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias adventist.news/es. Dios mediante, nos reencontraremos la próxima semana con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo.